El quehacer político ha tenido mucho movimiento en el país, concentrándose particularmente en el seno de la Asamblea Nacional, quien esta semana destituyó políticamente a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, su titular y 3 de ellos. Para analizar este y otros temas, hemos invitado esta mañana al doctor Marcos Miranda, analista político. Doctor, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días y bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole si, de acuerdo a su respetable criterio, esta censura política de estos 4 integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue justa, ameritaba hacerlo, o se trata más bien de una persecución política, como han señalado los destituidos. Bueno, en primer lugar, buenos días, un gusto estar aquí con usted y un saludo a todos los que nos ven por este medio. Definitivamente la destitución de Tuárez y los demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana que han sido destituidos corresponde, ¿no?, al quebramiento de distintas normativas que rigen el actuar de los consejeros de participación ciudadana. ¿Es justa entonces? ¿No es persecución política? No es persecución política. Definitivamente, cuando empezamos a ver el nefasto periodo que tuvieron, fueron posesionados el 13 de junio y destituidos el 14 de agosto, estamos hablando de que solo duraron en el cargo 2 meses. ¿Y por qué duran en el cargo 2 meses? Porque lamentablemente se empiezan a evidenciar irregularidades desde el momento en el que se postulan. En el caso de Tuárez todos lo conocemos, que se postuló perteneciendo a un culto religioso, siendo esa una prohibición establecida en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo Nacional Electoral de ese entonces es el que le aprueba, y en cambio ellos están muy felices y ahí no ha pasado nada. ¿No es con dedicatoria solamente contra Tuárez en el caso de ser cierto lo que usted señala? Bueno, no es con dedicatoria, y le voy a decir por qué. Porque uno puede, pues, presentar algún documento, él luego alegó de que había falsificación de documentos, pero hay algo muy claro y que la ciudadanía no debe olvidarse. ¿Y qué es lo más de fondo? Y que cuando el río suena es porque piedras trae. Ya. Había falsificación de firma. Había una supuesta alteración en el dato del patrimonio. Había dicho que tenía un patrimonio que superaba los $300.000, luego dijo que era 40.000. Y lo peor de todo, en el momento en el que se posesionan en el cargo, inmediatamente recurren a una falta que es inaceptable dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ellos tenían la prohibición, por mandato de la Corte Constitucional, de revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. E inmediatamente lo hicieron. Esa resolución de la Corte Constitucional data de mayo y ellos quisieron desconocerla. ¿Y qué es lo que conlleva eso? Cuando uno dice, yo voy a revisar algo que no puedo revisar, evidentemente estoy incumpliendo funciones. Doctor, no obstante, y aquí usted me va a permitir, voy a ser un poco como abogada del diablo, y usted es un destacado jurista. Sin embargo, desde las mismas elecciones, cuando todavía no iniciaban ni la campaña, ya los candidatos estaban siendo cuestionados. Ya se cuestionaba la posibilidad de que el pueblo escoja a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se les permitió la posibilidad de hacer campaña, según denunciaron ellos, de manera equitativa, de la misma forma en que pudieron hacerlo los candidatos a otras dignidades. Luego se cuestionó cuando ya fueron electos. Luego no se les dejó, según ellos, trabajar. Es decir, que la persecución, según señalan, comienza incluso desde que intentaban oficializar y promocionar sus candidaturas. Bueno, yo no creo que se trate de una persecución. Definitivamente el proceso electoral en el cual ellos fueron designados cambió mucho en este país y partimos porque inclusive más de 5 millones de ecuatorianos optaron por votar nulo o blanco, lo cual te da un indicio. Un 45% de los electores en su momento mencionaron y dijeron, no estamos de acuerdo con la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ganaron y fueron electos por una mayoría del pueblo, sí, que más allá si es mitad más uno o menos más uno, de todas maneras fueron electos popularmente en las urnas. ¿No se está violentando, al haberlo censurado políticamente en la Asamblea, no se está violentando la voluntad del soberano en las urnas? No se están voluntando porque, como le he repetido, se han incumplido normativas justamente en cuanto a las funciones que tenía que tener. Y entre algunas cosas, algo sumamente importante, el señor Tuárez le negó a la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, le negó información. Entonces, primer incumplimiento de función. Y luego, pues, los que ya hemos mencionado, y definitivamente se ve que existió
que dentro de esas 4 paredes del Consejo de Participación Ciudadana, lamentablemente los que llegan creen que tienen un poder ilimitado y que van a poder hacer y deshacer lo que quieran con el ordenamiento jurídico. Ok, los destituidos, ¿qué salida tienen? Porque ellos han dicho que no se van a quedar de brazos cruzados y que van a apelar esa decisión de la Asamblea Nacional. Pueden ir a una corte internacional. ¿Qué salida tienen constitucionalmente hablando para que les restituyan el volver a sus cargos? Bueno, como ocurrieron pues en años pasados, uno tiene pues el derecho de asistir a cortes internacionales. Primero tendrían que asistir evidentemente a la Comisión Interamericana y luego a la Corte en el caso de que se determine infracción por parte del Estado, y finalmente pues podrían ejercer un derecho de repetición. Pero vamos a ver realmente qué pasa. Yo quiero recordarles a la ciudadanía que uno de los temas principales del debate político está la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque durante toda su existencia demostró ser un organismo que favorecía a los intereses del gobierno, pues las personas que eran designadas y que pertenecían también al Consejo eran amigos del régimen, y eso llevó a los problemas que estamos viendo el día de hoy. ¿Y no ocurrió eso con el transitorio y no ocurrirá eso con los que se van a principalizar? Justamente por eso la existencia de este Consejo, lo mejor es que desaparezca, porque ¿qué es lo que pasó? Antes el Consejo, que debe ejercer un control social, no fiscalizó, no hizo controles. Y por eso es que ahora vemos este año que la Fiscalía General del Estado tiene más de 90 causas de corrupción del gobierno pasado. 2 puntualizaciones. ¿No cree entonces que una vez que se principalicen los nuevos, más bien debería dárseles un plazo para que puedan desempeñarse y poder fiscalizar y poder cumplir el rol para que fueron electos? Una. Y la segunda, si no ese es el caso, ¿cuál es la vía o la salida constitucional para descabezar y desaparecer el Consejo? Bueno, definitivamente tienen que darse varios factores. Un tema puede ser por voluntad política del legislativo, otro tema puede ser, o otra vía puede ser por la iniciativa ciudadana o inclusive iniciativa del presidente para eliminarlos. Y algo sumamente... Pero perdóneme que aquí haga una puntualización. ¿Por qué si el pueblo eligió este Consejo de Participación Ciudadana, no sería lo más lógico, lo más justo, lo más democrático, que sea el mismo pueblo que en las urnas diga, sí, queremos que desaparezca, nos equivocamos y tiene que desaparecer? Bueno, tendríamos que esperar hasta el siguiente periodo, hasta las siguientes elecciones en las cuales se tendría que dar una consulta popular. Pero, o la otra opción es que la misma ciudadanía de iniciativa ciudadana diga, vamos a proponer esta consulta para que las personas elijan, que también se puede dar. Es decir, que las personas tomen la decisión de eliminar. Y ahí yo quiero ser muy claro con el panorama político actual. Sí. ¿Por qué? Porque se nos vienen unas próximas elecciones. El gobierno actual está con miras y con ganas de hacer varios cambios y recordar de cierta forma que muy pocas personas se han manifestado firmemente sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El señor Julio César Trujillo, que en paz descanse, que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Guillermo Lasso, que ha participado en todas las elecciones promoviendo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y un par de asambleístas más que han sido muy claros en que esta figura debe eliminarse. ¿Y se puede desaparecer a través de la Asamblea Nacional, a través de alguna reforma? Se puede desaparecer a través de la Asamblea Nacional, y yo quiero que la ciudadanía tenga muy claro lo siguiente. Sí. Mucho se dice que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana involucraría la eliminación del llamado quinto poder. Eso es algo completamente falso. El Consejo de Participación Ciudadana es una de las instituciones que forma parte del llamado quinto poder, que tiene atribuciones de evaluar, designar a las autoridades de control y también evidentemente vela por los derechos de participación ciudadana. Constitucionalmente, ¿cómo puede hacerse para que desaparezca? ¿Cuál es la vía constitucional y legal, la vía justa? Por supuesto, el artículo 441 de la Constitución determina cómo proceden las enmiendas a través de la vía legislativa. ¿Y cuál sería la vía que se propone y que se discute desde la academia? Pues no es otra que reformar el artículo 120 de la Constitución, donde se establecen cuáles son las potestades y capacidades de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional actualmente ya cuenta con la capacidad de posesionar a los miembros a las autoridades de control. Sería de agregar únicamente 2 palabras. Pero no volvemos al evaluar, reparto y a la troncha, que era lo que se cuestionaba en el pasado y lo que dio lugar al nacimiento de este Consejo de Participación Ciudadana desde que se creó. Justamente ahora por eso se discute ahora el Comité de Institucionalidad, en el cual lo establecen varios juristas como el doctor Hernán Pérez. Proponen también evaluar la posibilidad de hacer un sistema bicameral. Yo pienso que esto tiene que entrar en el
el debate, las personas tienen que empezar a evaluar cómo vamos a tener realmente autoridades de control que no obedezcan a intereses del Ejecutivo ni a intereses partidarios. Finalizo con lo siguiente, y es algo que preocupa al colectivo ciudadano, porque la Asamblea Nacional está dedicada ahora a fiscalizar y juicio político por aquí, proponen otro juicio político por allá, pero de esos temas, como los que usted señala, buscar combatir la corrupción, combatir el AMPA, esos temas de leyes y creación de leyes como que de pronto no están mucho en el interés de los asambleístas y legisladores. Bueno, yo pienso que lamentablemente, y lo que se ha dado en nuestro país, es que durante los últimos 10 años no nos enterábamos de lo que estaba pasando en nuestro país. No sabíamos la cantidad de corrupción que existían en todas las obras del Estado. Lamentablemente hay que recordar y hay que decir qué se hizo bien. ¿Qué se hizo bien? Las carreteras con sobreprecios, la educación con textos que tenían pues y que llevaban ideologías políticas. Y nos ponemos a ver el sistema de salud, pues es una cantidad de barbaridades que ocurrieron y lamentablemente la agenda legislativa se empieza a frenar y empieza a tener mayor lentitud porque los asambleístas están en eso. Gracias pues... gracias en sí a la ciudadanía, que existen pues organizaciones de la sociedad civil que promueven, que buscan, que apoyan a los asambleístas, entre esas pues la Fundación Ecuador Libre, que comparece constantemente en la Asamblea y presenta proyectos de ley para tratar de impulsar una verdadera agenda legislativa que cambie los problemas estructurales de nuestro país. Que eso es lo que queremos todos. Gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor Miranda. Muchas gracias, muy amable. Amigos televidentes, en el análisis de los temas de coyuntura política, el doctor Marcos Miranda. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.